nos está hablando fuertemente tanto a ustedes como a mí, porque yo puedo dar testimonio de toda esa lucha y toda esa guerra, esas batallas que yo he estado teniendo contra todas esas cosas que yo venía arrastrando y que sin darme cuenta estaban dentro de mí, porque muchas veces hay muchas cosas de nuestro pasado que venimos arrastrando y no nos damos cuenta. Pero si vamos a ir poco a poco viendo la palabra del Señor que nos va a ir hablando, que nos va a ir abriendo los ojos para poder nosotros saber contra quién estamos peleando, qué es lo que tenemos que hacer. Si vamos nosotros a Romanos 6, del 9, vamos a empezar del 9, donde dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Cuando nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, porque no solamente Él llevó nuestros pecados, sino también llevó la iniquidad de todos nosotros. En ese momento el Señor dejó en la cruz todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, si vemos en unos versículos más hacia atrás, donde nos está hablando acerca del bautismo, donde nosotros estamos siendo crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos crucificando nuestra carne y al nosotros levantar, salir del agua, estamos siendo resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también debemos de dejar todo nuestro pecado y todas nuestras iniquidades en la cruz, juntamente porque Él ya las llevó por nosotros, Él ya las dejó ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que solamente hacemos este acto simbólico de el bautismo, pero no vamos al hecho, a la palabra quiere decir que tenemos que hacerla, tiene que ser viva, la palabra es vida, la palabra es viva, tenemos que nosotros hacer la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Empezar a sacar toda esa inmundicia, todo eso que nos ha llevado al pecado, ir y desde raíz empezar a cortar esas maldiciones, porque también muchas veces traemos maldiciones de generaciones, de la segunda, tercera y cuarta generación, como hemos venido hablando, que desconocemos. Entonces tenemos que ir ante nuestro Padre Dios en nuestra oración, en nuestra intimidad y pedirle, ¿sabes qué, Señor? En el nombre de nuestro Jesucristo, te pido que tú escudriñes, Padre Santo, que tú reveles, que tú saques todo eso que esté escondido, que saques esas iniquidades que hay en mí para que sean cortadas de raíz, para yo ser libre, poder salir de la esclavitud, para poder salir de Egipto. Es la única manera que vamos a poder salir de Egipto, para poder ser y llegar a ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuamos con la palabra, En la palabra de Dios nos dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el versículo 11. Dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumento de justicia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Quizás tal vez nosotros hemos tratado de llegar a querer someternos, de querer a llegar a no
buscar más de Dios, ¿verdad? Para servirle. Muchas veces buscamos y queremos más de Él y llegamos hasta cierto punto en el cual no podemos subir más ese escalón, no podemos llegar a otros niveles espirituales a los cuales queremos llegar. O tal vez el enemigo nos tiene engañados y pensamos que no hay más, que hasta donde llegamos, eso es todo, y estamos adormecidos, estamos muertos, medio muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos que hay más todavía, que tenemos que seguir buscando, que para poder llegar a esos otros niveles espirituales que el Señor nos quiere llevar, tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir quitando todo eso que nos estorba, ir destruyendo esos gigantes que están dentro de nosotros, esos gigantes que vienen y no nos permiten ir más allá de lo que el Señor quiere que lleguemos. Yo puedo poner como ejemplo hace unos días y puedo dar testimonio de lo grande y hermoso que es el Señor para conmigo, porque yo sé que el Señor sigue todavía llevándome más a otros niveles a los cuales Él me quiere llevar, pero para eso tenemos que ir siguiendo, ir corriendo hacia la meta para alcanzar esos propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Ir quitando todos esos obstáculos, ir peleando. ¿Por qué? Porque sí somos más que vencedores, pero para poder ser vencedores tenemos que una batalla. La batalla es de todos los días. El venir a nuestro Señor Jesucristo no quiere decir que nosotros no vamos a tener problemas o no va a haber situaciones en nuestras vidas en las cuales vamos a tener problemas. Tenemos que pelear contra esos problemas, tenemos que enfrentarnos a ese enemigo que quiere venir en contra de nosotros. Entonces, a mí me ha traído el Señor a recuerdo cosas que han pasado en mi niñez, cosas que yo ni sabía, cosas que yo ni recordaba, las cuales sin darme cuenta eran armas que el enemigo estaba usando para no permitirme subir a otros niveles a los cuales el Señor me quería traer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir ante el Señor y decirle: Señor, yo no conozco tal vez lo que está dentro de mí, pero tú sí lo conoces, Señor. Quiero que tú escudriñes, quiero que tú saques todo eso que me molesta, todo eso que me estorba, todo eso que no me permite poder llegar a ti. El Señor va a ir conforme nosotros estemos con un corazón dispuesto a ser liberados. Nosotros somos el territorio, nosotros poseemos nuestro territorio, nosotros tenemos la autoridad y el poder para destruir al enemigo que quiere habitar dentro de nosotros, que es la iniquidad. El enemigo y la iniquidad es lo que nos quiere empujar a llevarnos al pecado y desviarnos del camino y del propósito que el Señor tiene para con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ir buscando y pidiéndole al Señor que por medio del Espíritu Santo Él nos vaya revelando esos obstáculos que el enemigo ha querido usar para no permitirnos llegar al propósito. El propósito de Dios es que lleguemos a Él sin mancha, pero desde aquí empezar a ir limpiándonos. Señor, límpiame de esa iniquidad con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Límpiame, Señor. Límpiame de esa iniquidad, de esa rebelión, Señor. Perdóname por mis pecados en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo llevó a la cruz mis pecados. Él llevó mis pecados, Él llevó mis iniquidades. En el nombre de Cristo Jesús tenemos que pedir al Señor que Él nos vaya limpiando, que Él vaya cortando de raíz esas iniquidades que nos están empujando al pecado. Y es hermoso el Señor porque Él nos sigue hablando, Él nos sigue hablando, Él nos sigue diciendo en el Romanos 6:13, vamos a seguir con lo que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos está diciendo, por gracias a Dios que aunque erais esclavos, éramos esclavos, que está diciendo que no somos más esclavos del pecado, porque por medio de la doctrina cual se nos fue entregada, Él nos ha liberado del pecado. Dice en el versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios nos ha sacado de la esclavitud, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos libres, pero para poder nosotros ser libres del pecado, tenemos que ir a esa iniquidad, tenemos que ir limpiándonos, tenemos que ir sacando eso que está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros a veces no podemos entender por qué hay tanta ira, por qué hay tanto enojo, por qué hay tanta amargura, pero el Señor quiere traernos a esa tierra prometida donde mana leche y miel para hacernos libres del pecado. Tenemos que empezar a sacar, a perdonar. La llave, vuelvo a decir, para poder nosotros ser libres es perdonar a quien nos ofendió. Es ir y perdonar y decir, Señor, ¿sabes qué? Dame el perdón hacia esta persona. Sacar esa amargura, sacar ese resentimiento, limpiarnos, Señor. Límpiame, Señor, límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, de toda esa maldad, de toda esa iniquidad que fue sembrada en mi Padre Santo y el cual echó fruto por las consecuencias por las cuales yo he pasado. Tal vez tal vez fuiste abusado sexualmente, físicamente, o tal vez emocionalmente te lastimaron, te ofendieron y dentro de ti quedó esa amargura, quedó esa falta de perdón, pero tenemos que perdonar para poder llegar a ser libres de todo eso. El Señor quiere nuestro territorio que somos nosotros mismos, quiere limpiarlo, quiere que la gloria de Dios pueda manifestarse dentro de nosotros para darle espacio al Espíritu Santo, que sea quien fluya dentro de nosotros para que la gloria de Dios pueda salir de nosotros, para que podamos ser testigos de la gloria de Dios. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, pero mientras que dentro de nosotros haya iniquidad, mientras que de nosotros haya falta de perdón, haya resentimiento y que no estemos con amargura, no vamos a poder dejar y darle libertad al Espíritu Santo. Desafortunadamente el tiempo se pasa muy rápido.